Muy buenas tardes. Hoy tenemos sesión académica y el motivo es el ingreso del doctor Andrés Caballero como académico correspondiente. Señor secretario, hoy lamentablemente nuestro secretario general y el vicepresidente están ausentes, tienen algunos viajes y compromisos en el exterior, entonces estamos en compañía del secretario perpetuo, doctor Rueda, y el señor tesorero, doctor Peñaranda, mi persona, y ustedes, muy bienvenidos todos. Entonces, señor secretario, por favor, hoy leer el orden del día. Sesión académica, Auditorio César Augusto Pantoja, jueves 4 de octubre de 2018, 6:30 p.m. Orden del día. Primero, saludo del presidente académico doctor Germán Esguerra Villamizar. Segundo, proposición de duelo, académico Eduardo de Subiría Consuegra. Tercero, reingresos hospitalarios en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, doctor Andrés Caballero Arteaga. Cuarto, comentario, académico doctor Álvaro Casallas Gómez. Quinto, posición del doctor Andrés Caballero Arteaga como miembro correspondiente. Sexto, copa de vino. ¿Está leído el orden del día? En desarrollo del orden del día, siempre que fallece un académico, como es el doctor Eduardo de Subiría Consuegra, sentimos un gran dolor, sentimos un gran pesar. Esto le duele a la academia, y más cuando han sido académicos sobresalientes, no solo como académicos, sino como profesores, como personas que han tenido importancia en la medicina nacional y como individuos y médicos. El doctor Eduardo de Subiría fue seguramente profesor de muchos de nosotros. Él falleció en la semana anterior. Pero asimismo, cuando llega un nuevo académico, para nosotros es un gran contento, una gran alegría. Y es motivo de satisfacción porque, no obstante los momentos dolorosos que ocurren cuando fallece uno de ellos, sin que ellos sean reemplazables, vemos que alguien llega también a reforzar esta academia, que es un legado de las personas que fundaron la academia, que la continuaron en el transcurso de los años y que nos han enseñado a que la Academia Nacional de Medicina tiene que persistir, y persistir ha hecho la historia y debe seguir haciendo la historia de la medicina y de la educación médica en Colombia. Entonces, ese hecho de que llegue un nuevo académico y más de las características del doctor Caballero nos satisface y nos pone contentos. El doctor Andrés Caballero, pues, es un médico conocido por todos nosotros. Tuve el agrado de compartir con él instituciones, digámoslo así. También he compartido escenarios de conferencias médicas, y su aspecto académico es muy sólido. Su aspecto como médico es muy importante y ha desempeñado cargos importantes, pero algo que siempre me ha llamado la atención del doctor Andrés Caballero, y recuerdo a nuestro secretario perpetuo, el doctor Groth, que murió ya va a ser 2 años, es el don de gentes que tiene el doctor Caballero. Es un caballero a toda cabalidad. Uno habla con él y se siente
tratado como un hombre de grandes dotes personales. Además tiene una gran cultura. Usted es un hombre supremamente culto. Entonces, ese hecho, cuando vimos en la junta directiva que el doctor Andrés Caballero se presentaba como candidato para ser miembro correspondiente de esta academia, todos hicimos un muy buen comentario, y aquellas personas que lo conocemos como yo en buena forma y desde hace muchos años, dije qué bueno que el doctor Andrés Caballero ingrese a esta academia, y está haciendo falta, sin demeritar a ninguno de los que pertenecemos a la academia, personas como usted, gentes de grandes preparación académica, de muchos méritos como médico, y ya digo, con una gran caballerosidad y don de gente. Muy bienvenido a esta academia, doctor Caballero. Aquí usted va a encontrar un ambiente donde muy seguramente todas esas inquietudes de todo tipo que usted tiene, culturales, médicas, científicas, en fin, las puede practicar, y seguramente nos enseñará y será parte de los académicos de esta academia. Muy bienvenido. Permítame, señor secretario, y lee el orden, la reseña biográfica del doctor Caballero. Reseña biográfica del doctor Andrés Santiago Caballero Arteaga. Es médico de la Universidad de Cartagena, especialista en medicina interna de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en neumología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Otros estudios en la Fundación Universitaria Sanitas sobre formación de docentes clínicos, en el CES con una pasantía internacional en gestión hospitalaria de mejores prácticas en los mejores hospitales de los Estados Unidos en Boston, Massachusetts. En la Asociación Colombiana de Clínica y Hospitales, un diplomado sobre seguridad del paciente. Pertenece a la Asociación Colombiana de Neumología y Cirugía del Tórax como miembro emérito, a la Asociación Colombiana de Medicina Interna como miembro de número y miembro emérito, a la Asociación Ecuatoriana de Medicina Interna como miembro honorario. Cargos que desempeña actualmente en la Clínica Reina Sofía: es miembro del Grupo de Investigación Translacional de la FUNS, categoría B, y jurado del Premio Internacional en Investigación en Ciencias de la Salud Juan Jacobo Muñoz en Colsanitas. Distinciones: mención honorífica del Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, aporte al desarrollo científico de la Clínica Reina Sofía, Clínica Colsanitas. Tiene aproximadamente 66 publicaciones y presenta para su ingreso como miembro correspondiente el trabajo titulado Reingresos hospitalarios en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La Academia Nacional de Medicina deplora el fallecimiento del señor académico miembro correspondiente, doctor Eduardo de Zuviría Consuegra, ocurrido el día 27 de septiembre, y exalta su memoria como médico cirujano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en medicina interna y alergias. Fue presidente de la Asociación Colombiana de Medicina Interna y la Asociación Colombiana de Alergia e Inmunología. La Academia reconoce el brillante itinerario científico del doctor de Zuviría Consuegra y sus elevadas calidades humanas, profesionales, científicas y académicas. Expresa su más sentida condolencia a la señora Graciela Salgado y a su distinguida familia. Bogotá, 4 de octubre de 2018, firma Germán Esguerra, presidente, David Vázquez, secretario general. ¿Está leído, señor presidente? Gracias, señor secretario. Pongámonos de pie para un homenaje al doctor de Zuviría. Entonces, un minuto de silencio. Bien, muchas gracias. Pueden sentarse. Bien, tercer punto.
reingresos hospitalarios en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Doctor Andrés Caballero, haga su presentación, por favor. El podio es suyo. Señor Germán Esguerra, presidente de la Academia Nacional de Medicina. Doctor Gilberto Rueda Pérez, secretario perpetuo de la Academia. Doctor Augusto Peñaranda, tesorero de la Academia Nacional de Medicina. Colegas y amigos, muy buenas noches por estar aquí presente. Yo duré bastante tiempo tratando de inventarme una palabra. Y entonces dije, bueno, la gente cuando tiene calentura, le dicen calenturientos. Las personas que tienen contentura, como estoy yo en este momento, están contenturientos. Y además de eso, estoy orgulloso por dos razones. Uno, por la ciudadanía loriquera que tengo. 12 colores, 7 escudos de la República de Colombia para un certificado de registro civil de nacimiento de la ciudad de Lorica. La otra razón por la cual estoy orgulloso es por pertenecer a la Academia Nacional de Medicina. El tema que nos compete de reingresos hospitalarios es un trabajo realizado con Milciades Ibáñez, quien es profesor de bioestadística de la Universidad de Rosario, la doctora Isabel Cristina Suárez, que trabaja en la organización Sanitas y jefe de bioestadísticas, y el doctor Acevedo, que trabaja en el área de seguridad del paciente. En esa foto, el centro de esa foto es patrimonio arquitectónico de este país. Es el mercado público de Santa Cruz de Lorica. Está hecho con unas columnas republicanas con arcos de medio punto y un cura, Lacidez Versal, que influyó en el desarrollo de la región, ideó ese mercado que antes era de palma y lo construyeron los sirios libaneses que viven en la región. Los reingresos hospitalarios generan mucho costo, son muy importantes, tanto así que si ustedes miran esa resolución, que es la 1446 del 8 de mayo del 2006, y que hace parte del sistema obligatorio de garantía de calidad de la atención en salud, tiene un indicador obligatorio para todos los hospitales de este país que se llama la tasa de reingresos de pacientes hospitalizados. A los 20 días, en los primeros 20 días, la curvita que ustedes ven allí se refiere a cómo a través entre el año 2009 y el año 2014 está transcurriendo el porcentaje de pacientes egresados que son hospitalizados. Aparentemente la tendencia es hacia su disminución, pero si ustedes ven la torta, el 69% de los departamentos de este país la tasa va disminuyendo. Sin embargo, en un porcentaje del 31% las tasas van aumentando. Y esto es lo que pasa en nuestro país con los reingresos. El promedio nacional es de 1.35% de todos los hospitalizados, y ustedes pueden ver ahí en los diferentes departamentos cómo se comporta. El mayor es Antioquia,
con casi más del 8% de reingresos hospitalarios, y dentro de los menores está Córdoba, por decir algo, que está en menos de 2%. En Estados Unidos, son los datos que se tienen con relación a los reingresos hospitalarios. Ustedes pueden ver que casi el 20% de los pacientes, estoy hablando de todos los pacientes hospitalizados, reingresan a los 30 días y más de la mitad al año. Eso genera unos costos muy importantes. Nosotros estuvimos revisando los reingresos en la organización Sanitas en más de 77,000 hospitalizaciones, y ustedes pueden ver el comportamiento que va de 9,3% a los 30 días hasta 14% a los 90 días después de haber egresado de los hospitales. Además de eso, son costosos. Si ustedes miran la bolita o el circulito, pueden observar que los pacientes que reingresan cuestan más que los pacientes que no reingresan. Yo no puedo manejar también esta flechita aquí, pero ahí está claro, y el mensaje es que son costosos y que cuestan más, y que ya los medimos y ya lo sabemos. Por otra parte, si uno mira cuáles son las patologías por las cuales los pacientes reingresan en nuestro medio, encontramos que después de las enfermedades del sistema circulatorio es el aparato respiratorio, son las enfermedades del aparato respiratorio las que ocupan el segundo lugar en nuestras instituciones o en nuestra institución. Si nosotros ponemos en esa tabla los embarazos y ponemos en esa tabla los niños, observamos que el aparato respiratorio ocuparía el cuarto lugar, pero en mayores de 40 años ocupa el segundo lugar. Y una de las enfermedades por las cuales los pacientes respiratorios reingresan es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica en pacientes mayores de 40 años. Y la enfermedad obstructiva crónica es frecuente en nuestro medio. En esa diapositiva que ustedes observan ahí, un trabajo que hicimos con más de 5,000 pacientes a los cuales le hicimos espirometría en su casa, y encontramos un porcentaje de 8,9% global en Colombia de prevalencia de enfermedad pulmonar obstructiva crónica en mayores de 40 años. En Bogotá, la prevalencia de POC es similar a la del promedio nacional, es 8,5%. Y la EPOC, si ustedes miran en este caso, hay más de 17,000 pacientes en 480 centros en los Estados Unidos, en los cuales hubo casi 300,000 hospitalizaciones, hubo más de 35,000 reingresos, y eso corre a los 30 días de haber egresado por enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que corresponde al 12,3% de los pacientes. Y se han hecho una serie de evaluaciones para determinar cuáles serían los riesgos por los cuales los pacientes reingresan. Ahí ustedes pueden ver las causas por las cuales los pacientes reingresan en una revisión hecha para guiar al médico con relación a los reingresos por enfermedad pulmonar obstructiva crónica, de lo cual no hay mucha literatura. Decidimos entonces mirar qué pasa con los pacientes con EPOC que egresan de nuestros hospitales. Y el objetivo del trabajo era describir cuál es la frecuencia de los reingresos hospitalarios por EPOC
y cuáles podrían ser sus principales factores pronósticos. Y como objetivos secundarios, describir los factores que pueden estar asociados a los reingresos de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, como son el sexo, el costo, la estancia hospitalaria y la mortalidad. Es un estudio analítico de cohortes retrospectivos en los cuales nosotros utilizamos, parecido a como los estudios que le había presentado anteriormente, la base de datos de auditoría de una organización prestadora de servicio en nuestro país, en 47 ciudades de Colombia, entre enero del 2008 y enero del 2009. Escogimos pacientes mayores de 40 años que tenían un diagnóstico de egreso de enfermedad pulmonar obstructiva crónica basado en los registros de la Codificación Internacional de Enfermedades, el CI-10, los J que están ahí. La variable de desenlace principal fue el reingreso por cualquier causa dentro de los primeros 30, 60 y 90 días posteriores al egreso del hospital. Estudiamos otras variables, los costos y si el paciente salió vivo o murió durante esa hospitalización. Tratamos entonces de elaborar un modelo para pronóstico utilizando el origen del ingreso. Los pacientes generalmente ingresan ya sea por la mayoría a través del servicio de urgencias, otros pacientes ingresan a través de consulta externa y otros pacientes son remitidos de otras instituciones, pero generalmente ingresan también por urgencias. Miramos la estancia, miramos la edad, miramos el sexo y tratamos de establecer los riesgos de reingreso que podían tener. Utilizamos ese estadístico y los datos se analizaron mediante medidas de frecuencia y de tendencia central. Y la probabilidad se valoró de acuerdo a un modelo de regresión logística, tomando como significancia el 5%. Y estos son los resultados. El número de pacientes en la corte fue de abajo están 1.171 pacientes, de los cuales, como pueden ver, el 55% eran mujeres. El rango de edad varió entre 42 a 103 años, con un promedio de una mediana de 76 años de edad. Y pueden ver que la gran mayoría de los pacientes, ¿sí?, el 90.3%, ingresaron a través del servicio de urgencias. Esto fue la frecuencia de reingreso que encontramos: 12%, 141 pacientes a los 30 días, 17,6% a los 60 días y 22,3% a los 90 días. Es una frecuencia acumulativa, es decir, de 0 a 30, de 0 a 60 días y reingresos de 0 a 90 días. Los hombres reingresaron más que las mujeres. No sé si en los hospitales les ofrecemos algo más interesante a los hombres que las mujeres para que sean los hombres los que más reingresen, pero es lo que encontramos, que reingresan más hombres que mujeres. Y en el análisis multivariado, donde tuvimos en cuenta el sexo, la edad, el origen de la hospitalización, y dentro del origen de la hospitalización, si era de consulta externa, si venía remitido de otras instituciones o si el paciente ingresaba por urgencia,
tomando como parámetro para el sexo el femenino como 1. Ustedes pueden observar ahí, por eso lo puse en amarillo, que se ve bien amarillo, que el sexo masculino tiene mayor posibilidad de reingresar a los 30, a los 60 y a los 90 días. Sin embargo, la edad, que todos sabemos que la mayoría de los reingresos en la literatura está relacionada a mayor edad, mayor reingreso, nosotros no encontramos una relación entre la edad o un riesgo entre la edad y la posibilidad de reingresar. Y en cuanto al origen de hospitalización, encontramos que los pacientes que nos remiten de otras instituciones son los que tienen mayor posibilidad para reingresar. Por otra parte, si ustedes miran esa tabla que me parece interesante, pueden ver, lo primero, la estancia. Si miran la estancia y miran el promedio de días que está un paciente hospitalizado en su hospitalización inicial, es de 5.3, a los 30 días es de 5.8, a los 60 días es de 6.2 y a los 90 días es 6.9 por días de estancia promedio. Se puede ver claramente cómo la estancia de los pacientes que reingresan es mucho mayor de la estancia de los pacientes índices, y también es mayor que la estancia de los pacientes que no reingresan. Los costos en dólares del año 2008 al 2009, eso era como 1.940 y pico de pesos en esa época por dólar. Ustedes pueden ver cómo el costo de los pacientes que reingresan es mucho mayor que el costo de los pacientes en la hospitalización índice, e igual el costo de los pacientes que reingresan, y se mueren más los que reingresan. De 2.5, que es inicial, ustedes pueden observar en la fila de abajo, los costos son mayores en los pacientes que reingresan. Entonces duran más, cuestan más y se mueren más. Yo pensé, cuando vi esta diapositiva, que en Lorica se preocupaba por evitar los reingresos hospitalarios y el EPOC, poniendo avisos: prohibido fumar. Pero después me desinflé cuando me enteré que esos aviones DC-3 chorreaban aceite. Entonces, si la gente fumaba, pues el avión se estallaba. Entonces no era para cuidar a la gente, sino para cuidar al avión. Hay una serie de intervenciones que reducen los ingresos hospitalarios por EPOC. Estas que están listadas allí son las intervenciones que han demostrado que realmente reducen los reingresos. Dentro de eso, por decirle alguna cosa, está la reconciliación de medicamentos supervisados por los químicos farmacéuticos. Incluso el hospital en casa, y hay estudios aquí en Colombia, donde los pacientes que son manejados en casa reingresan menos por EPOC que los pacientes que son metidos en las clínicas. Y eso, y todo lo que está ahí, rehabilitación pulmonar, etc. Hicimos este ejercicio. Se dice que con esas intervenciones que les acabo de mencionar, es posible reducir los ingresos hasta en un 30%. Es más, hay estadísticas que dicen que lo pueden reducir en un 55%. Supongamos que podemos reducir los ingresos con medidas, cualquiera de las que están ahí o todas juntas, en un 30%. Si eso es así,
nosotros a los 30 días estaríamos ahorrando $93.450. A los 60 días, $150.000. Y a los 90 días nos volvemos ricos, $180.000. Es decir, podemos impactar los reingresos previniendo las exacerbaciones. Este trabajo tiene limitaciones, porque es un trabajo retrospectivo. Es un trabajo que se saca de una base de datos de auditoría y en ese orden el diagnóstico de Bob no se pudo demostrar fehacientemente a través de una espirometría, sino simplemente porque fue tomado de acuerdo al CI-10 del egreso. Tampoco sabemos qué otras variables pudieron y podían impactar la calidad de vida, el grado de obstrucción, el grado de severidad de la enfermedad, la presencia de comorbilidades y el seguimiento de los pacientes. No sabemos cuántos se murieron en la calle, qué problemas había. Esas son las limitaciones que tiene ese estudio. Pero hay algunas fortalezas. Esta es una fortaleza de Lorica. Este es un mural donde está el pasado y presente del pueblo. Adriano Ríos Sosa, que es un historiador, es un artista. Yo no sé cuántos murales puso en Lorica, pero este es uno de los que me gusta, porque ahí muestra el comercio del barco, el barco, y ese señor que está de Guayabera es muy importante. Ese es Manuel Zapata Olivella, y el señor que está detrás de Manuel Zapata Olivella se llama Fernando Díaz Díaz. Ambos se murieron. Fernando Díaz Díaz escribió la historia de Lorica, que es el único libro que yo conozco cercano sobre la historia de Lorica. Es una fortaleza cultural, no solamente para Lorica, sino para el departamento. Entonces el trabajo también tiene algunas fortalezas, como por ejemplo el tamaño de la muestra. Eran casi 1.200 pacientes. Estaban representados ambos sexos en la muestra. La movilidad que tienen los pacientes que pertenecen a la organización es menos del 1% mensual. Entonces la pérdida de pacientes a través del tiempo era muy poquita. Además se incluyeron los diferentes estratos sociales o socioeconómicos, porque hay pacientes del POS y también hay pacientes de los planes complementarios de salud. Y nosotros creemos que el hecho de que sean los médicos y que sean enfermeras de auditoría especializadas las que llenan la información, eso hace mucho más creíble, por decir así, la información que allí se tiene. Estos hallazgos tienen algunas implicaciones tanto para la práctica clínica como desde el punto de vista de la investigación. Desde el punto de vista de la investigación es necesario realizar estudios prospectivos con pacientes que realmente tengan demostrado por espirometría que padecen de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Lo segundo es que a partir de estos hallazgos se podrían empezar a crear modelos de predicción para poder identificar a los pacientes una vez que ingresan al hospital cuál es el riesgo que tendrían de reingresar. Segundo, tercero, este estudio a mi juicio soporta la importancia que puede tener
la inclusión de estrategias en los programas de enfermedad pulmonar obstructiva crónica que capten al paciente desde el momento en que se hospitaliza hasta cuando se le haga un seguimiento de rehabilitación pulmonar. Porque es muy probable que los pacientes que reingresen a los 90 días, las causas por las cuales lo hacen sea la inexistencia o la no asistencia a algunos programas de seguimiento para este tipo de pacientes. Como conclusiones de esto, los reingresos hospitalarios de los pacientes con EPOC en nuestro medio son frecuentes. Su estancia es mayor y la mortalidad hospitalaria también es mayor. Se asocian con el sexo masculino y se ve más en aquellos pacientes que vienen remitidos de otras organizaciones. Y por último, tienen un alto impacto económico en el sistema de prestación de servicios de salud. Muchas gracias. Esa foto que ven allí, esa foto es del Meridiano de Montería. El periódico que está leyendo ese señor, si ustedes ven, es el Meridiano de Montería. Mi papá me decía que yo tenía que leer. Y cuando vi esa foto me acordé, primero, de mi papá y segundo, de que tienen toda la razón. El que lee siempre va arriba. Muchas gracias. Gracias, doctor Caballero, por su excelente presentación. Bien, ahora, como es costumbre, hay un comentario. Este comentario lo hace el académico doctor Álvaro Casallas Gómez. Doctor Álvaro Casallas Gómez es muy bien conocido, primero en esta academia y segundo en el ámbito nacional como un excelente cirujano, también una excelente persona y excelente caballero, y quien también es parte de esta academia y es de las personas que ahora tiene que y sigue trabajando en pro de ella. Siga, doctor Casallas. Señores académicos, Junta Directiva de la Academia Nacional de Medicina, señor presidente Germán Esguerra Villamizar, señor tesorero y secretario encargado, doctor Augusto Peñaranda San Juan, señor secretario perpetuo, doctor Gilberto Rueda Pérez, señores académicos, miembros de esta academia, doctor Andrés Caballero Arteaga y señora, invitados a esta sesión. Es para mí motivo de profunda satisfacción estar presente en esta sesión en la cual se vincula a la academia un gran compañero, colega y amigo, el doctor Andrés Caballero Arteaga, con su investigación titulada Reingresos hospitalarios en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, de la cual es el autor principal. Yo me he permitido en esta oportunidad elaborar un contexto global del tema de su trabajo y al final haré los comentarios acerca de la investigación realizada y que presenta para su ingreso a la academia el doctor Caballero. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC se caracteriza esencialmente por una limitación persistente del flujo aéreo, con tendencia progresiva, y se asocia a una respuesta inflamatoria crónica en las vías aéreas. Es causada principalmente por el tabaquismo de larga data y se observa durante el proceso de envejecimiento. La mayor parte de las evaluaciones de la EPOC reportan una prevalencia aproximada del 10%. En el Japón se estima en 8.6%, la cual corresponde aproximadamente a unos 5,3 millones de personas con edad mayor de 40 años o 2.1 millones de personas mayores de 70 años. La tasa en hombres fue de 8.1 por 1.000 personas y 3.1 en mujeres.
Otros resultados evidencian tasas entre el 2.8 y el 15.7 por cada 1000 personas. La Organización Mundial de la Salud estima para el año 2020 una tendencia creciente con la EPOC ocupando el tercer lugar de mortalidad después de las enfermedades isquémicas del corazón y de la enfermedad cerebrovascular. En el análisis de prevalencia en varios países de Latinoamérica se evidenció una rata entre 7.8 y 19.4%. Un estudio en esta región examinó la prevalencia para el estadio 2 o mayor del EPOC de acuerdo a la bien conocida escala de clasificación de Gold en personas mayores de 40 años con frecuencias del 16.4 en hombres, 8.5 en mujeres y 10.4 en la población general. Similar análisis en Japón evidencia prevalencias de 16.4 en hombres, 5 en mujeres y 10.9 en la población global. Es rasgo distintivo de la EPOC la limitación crónica al flujo aéreo por diferentes causas. Como se expresó anteriormente, factor central en la EPOC es la obstrucción crónica al flujo de aire, la cual es causada por varios factores, incluyendo la enfermedad de la pequeña vía aérea o bronquiolitis obstructiva y la destrucción progresiva del parenquima pulmonar, enfisema pulmonar, factores con variabilidad individual. De otra parte, la inflamación crónica que caracteriza la EPOC causada por compromiso de estas pequeñas vías aéreas traduce cambios estructurales y estrechamiento de las mismas. La destrucción del parenquima por el proceso inflamatorio, por el estrés oxidativo o por el imbalance proteasa-antiproteasa reduce el número de fijaciones alveolares sobre la pequeña vía aérea, disminuye así la recuperación elástica del pulmón y limita aún más el flujo aéreo. En 1987, la Sociedad Americana del Tórax cambió el nombre de la enfermedad a EPOC, como se le conoce hoy, y redefine la enfermedad caracterizada por enfisema, bronquitis crónica, disfunción de la vía aérea distal y que es causada por obstrucción no reversible del flujo aéreo. A todos los cambios patológicos anteriores confluyen varios y bien definidos factores de riesgo. Es ampliamente conocido y aceptado el daño en EPOC por el humo del tabaco y sus compuestos presentes tanto en su fase gaseosa como en la fase particulada. La génesis de la EPOC puede asociarse igualmente a factores genéticos. En los últimos 8 años, los estudios adelantados por la Asociación del Genoma han identificado nuevos genes relacionados con la EPOC. Por ejemplo, en el locus 15q25 contiene receptores nicotínicos colinérgicos, incluyendo el CRNA3 y el CRNA5 asociados con susceptibilidad a la EPOC. No son claros aún cómo estos genes afectan la patogénesis de la enfermedad, ni su mecanismo particular y qué fenotipos de la EPOC pueden ser específicamente afectados. Seguramente la combinación de la ómica y nuevas tecnologías de secuenciación permitirán seguramente aprender más sobre genes de susceptibilidad y su objetivo blanco en forma más precisa. También existen factores ambientales como partículas en el aire a la manera de aerosoles, exposiciones ocupacionales en minería, por inhalación de partículas metálicas y otras sustancias, plásticos, caucho, gomas y algunos alimentos. Existen también factores contaminantes del aire al interior de las industrias o las viviendas. En las áreas rurales, más del 90% de los individuos utilizan combustibles de biomasa, aún en países desarrollados, y en el mundo más del 50% de la población global utiliza este tipo de combustibles. Madera, carbón de madera, carbón mineral se utilizan como combustibles de biomasa, lo cual resulta en producción de material particulado en fracciones tanto inhalables como respirables.
tales como el monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre, formaldehído y compuestos orgánicos policíclicos. El riesgo de EPOC por exposición a combustibles de biomasa se ha determinado ser 2.44 veces más en los expuestos que en la población general, 4.3 veces más en hombres y 2.73 veces más en mujeres. En adición al ambiente externo, se deberán considerar las partículas clasificadas hoy como PM10 y PM2.5 por su tamaño expresado en micras. Varias de estas partículas provienen de vehículos automotores, máquinas industriales, como son, entre otros, el dióxido de nitrógeno, ozono y otros contaminantes del aire en las ciudades y en las áreas industriales de trabajo. Existe igualmente evidencia de la elevada frecuencia de la EPOC asociada a los bajos estatus socioeconómico como otro factor determinante. En presencia de la enfermedad se han hecho aproximaciones para cuantificar su severidad y varias guías se han utilizado con este propósito. La guía GOLD se basa fundamentalmente en el compromiso del volumen forzado expiratorio del primer segundo y separa la enfermedad en grado 1 o leve, 2 moderado, 3 severa y 4 muy severo. Revisiones posteriores llevaron en 2011 a una propuesta de evaluación integral de la severidad de la EPOC con una guía combinada que incluye la escala GOLD y la evaluación de la sintomatología actual y definir así el riesgo de progresión y de exacerbación futura. Esta guía combinada fue integrada a la evaluación de la EPOC en una revisión del año 2015. En la evaluación de los síntomas se han utilizado varios cuestionarios, dos bien conocidos como el British Medical Research Council y el test de evaluación o CAT de acuerdo a la sigla inglesa. Se reconoce en la evaluación de síntomas que las frecuencias del fenotipo exacerbaciones es evento clave en la progresión de la EPOC, de tal manera que la identificación del riesgo de una futura exacerbación tiene impacto sobre el estado de salud de los pacientes, en las admisiones hospitalarias futuras y en el riesgo de mortalidad. Todos los anteriores elementos han sido considerados en la clasificación combinada. Es evidente que parte significativa de la evolución clínica de la EPOC son las exacerbaciones, cualesquiera sean sus factores desencadenantes, como las infecciones bacterianas, virales y comorbilidades presentes en los afectados. Estas exacerbaciones tienen un elevado impacto sobre la función pulmonar, incrementan de manera abrupta la resistencia a la vía aérea, hay obstrucción acentuada al flujo de aire, se presenta hiperinsuflación pulmonar, produce progresión del enfisema, aumenta la rapidez del declive del volumen forzado expiratorio en el primer segundo y del flujo expiratorio pico. La hospitalización por exacerbación de la EPOC es un evento de alta relevancia en la historia natural de la enfermedad. Aproximadamente la mitad de los pacientes admitidos por EPOC exacerbado mueren en los siguientes 4 años con predictores de mortalidad, siendo la edad mayor de 70 años, la admisión por exacerbación en el año previo al nuevo ingreso, las comorbilidades, la presión de CO2 mayor de 50 milímetros de mercurio y las características del hospital en el cual el paciente recibió tratamiento. En materia de mortalidad en exacerbaciones de EPOC también se evidencian incrementos significativos. Ratas de mortalidad entre el 2.5% y el 30% se han reportado. En investigación reciente de la Sociedad Europea de Neumología se encontró el 10.8% de pacientes admitidos por exacerbaciones de EPOC fallecieron durante el periodo de observación desde la admisión hasta los 90 días después de haber sido dados de alta.
El riesgo de mortalidad se asoció a mayor edad, presencia de falla respiratoria acidótica, necesidad de soporte ventilatorio y presencia de comorbilidades. En otro estudio epidemiológico, una cohorte de pacientes analizada por Suiza et al. Con 73.106 pacientes con EPOC hospitalizados en un periodo de 17 años, reportan un total de 50.580 pacientes fallecidos. 50% al terminar los primeros 3.6 años y el 75% al terminar los 7.7 años. También refieren un rápido declive de la condición de salud de los pacientes después de la segunda exacerbación y alta mortalidad en las semanas siguientes a cada exacerbación. Un tópico no menos importancia en pacientes con EPOC y de manera específica en las exacerbaciones está representada en los altos costos y su impacto sobre los recursos disponibles para la atención en salud. La relación costo-beneficio en las exacerbaciones no pareciera tener evidencia contundente en el presente, independiente de todos los esfuerzos para el manejo y la búsqueda de un resultado favorable en la exacerbación de la enfermedad y de las diferentes estrategias trazadas para prevención exitosa de las mismas. Así, los reingresos hospitalarios por exacerbaciones de la EPOC son un tema de creciente atención e investigación en esta patología de alto impacto para los afectados y que se da en términos de admisiones hospitalarias y de reingresos. Las exacerbaciones de la EPOC, por definición, corresponden a un incremento o acentuación de la sintomatología que obliga a cambios de los protocolos terapéuticos y aún en el requerimiento de tratamiento intrahospitalario con admisión o reingreso al hospital si estuvo previamente internado. Las guías GOLD especifican algunas indicaciones para admisión intrahospitalaria: incremento marcado en la intensidad de los síntomas, EPOC severo subyacente, inicio de nuevos signos físicos clínicos, presencia de comorbilidades serias, exacerbaciones frecuentes, edad mayor, soporte insuficiente en el hogar, factores predictivos como la disnea, consolidación pulmonar, acidemia, fibrilación auricular y la necesidad frente a una exacerbación de aplicar estrategias dirigidas al riesgo de mortalidad en pacientes en esta situación. En EPOC hay pues un hecho cierto: las readmisiones debido a exacerbaciones son un marcador de pobre pronóstico. Varios estudios clínicos al respecto así lo demuestran. En uno de estos, 75 casos de EPOC exacerbado fueron admitidos en el hospital, los cuales representaron un 12% del total de los pacientes por EPOC. 48 casos fueron admisiones de primera vez durante el periodo de estudio y 27 casos fueron readmisiones, 8 de los cuales fueron readmisiones más de una vez. Del total de los 75 pacientes, 30 casos pudieron ser dados de alta. 18 casos, 37.5%, fueron altas y luego reingresos. Y 7 pacientes fallecieron para una mortalidad del 14.5%. En la revisión del tema por el grupo investigador, entre los años 1995 y 2000 en Brasil, el número de casos de EPOC exacerbados representó el 5.8% de todas las hospitalizaciones por sintomatología respiratoria, con mortalidad del 12% en los pacientes admitidos por exacerbación. Entre 2000 y 2010, el EPOC exacerbado representó la quinta causa de hospitalizaciones en mayores de 40 años en el Sistema Unificado de Salud del Brasil, con 200.000 admisiones y un gasto anual en atención de 72 millones de reales, aproximadamente 54.000 millones de pesos colombianos.
Es dentro de este marco en el cual se circunscribe el trabajo e investigación del doctor Andrés Caballero Arteaga, presentado en el día de hoy. Reingresos hospitalarios en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El doctor Caballero contribuye con su investigación a definir y caracterizar la problemática asociada a reingresos hospitalarios en pacientes con EPOC en Colombia, en donde la información disponible es escasa, así como los factores determinantes de la morbilidad y la mortalidad asociada a eventos de reingreso en estos pacientes. En este sentido, se trata de un trabajo pionero. En su revisión de la literatura refiere un 11.6% de la población general mayor de 40 años tiene EPOC por espirometría, mientras en Colombia el porcentaje es del 8.9%. La mortalidad en el mundo por EPOC ocupó el cuarto lugar en causas en 1990 y el tercer lugar en el año 2010. En Colombia, en el año 1998, ocupó el quinto lugar de mortalidad y con una tasa cruda de 23.5 por 100.000 habitantes y una tasa ajustada por género y edad de 20.9 por 100.000 habitantes. En materia de reingresos, se refiere al Medicare en 1997 con un 22.6% de reingresos dentro de los 30 días posteriores al alta de estos pacientes. En casos con mayor intervalo de tiempo de egreso, el porcentaje de reingresos puede alcanzar hasta el 41.5%. Coincide el autor doctor Caballero que las exacerbaciones en pacientes con EPOC generan hospitalizaciones, deterioro de la calidad de vida en la función pulmonar, elevado consumo de recursos, con factores asociados a reingresar como son el deterioro de la calidad de vida, la utilización de oxígeno domiciliario, hipertensión core pulmonar, presión arterial de CO2 elevada, comorbilidades y hospitalizaciones previas, entre otros factores. En Colombia, anota el doctor Caballero, los estudios sobre reingresos en EPOC son escasos, no hay información sobre factores asociados ni impacto generado. Por lo anterior, el objetivo trazado para esta investigación consistió fundamentalmente en establecer las características de reingreso a 30, 60 y 90 días a partir de su alta. Su análisis estadístico incorporó las pruebas pertinentes al objetivo propuesto para cada uno de los periodos de tiempo puntuales de corte. Presenta su serie estudio analítico con 1.171 hospitalizaciones por EPOC durante el periodo de un año, en 47 ciudades de Colombia, en entidades de atención médica pertenecientes a una misma EPS. Lo anterior traduce diferentes áreas geográficas, diferentes características, diferentes aspectos culturales en la población de varias regiones del país. El 54.9% fueron del género femenino y con una edad media de 75.1 años. Es bien conocido el hecho de diferencias encontradas en los desenlaces en las distintas regiones de los países, entre las comunidades diversas, entre ciudades e inclusive en los distintos hospitales de atención en salud de una misma ciudad. Encontró el autor que el 92.3% de los pacientes procedían del servicio de urgencias. La prevalencia de reingreso fue del 12.9, 17.6 y 22.3 a los 30, 60 y 90 días, siendo mayor el riesgo de reingreso para los hombres. La estancia promedio tuvo una mediana de 4 días. Como factores asociados se encontraron en el modelo de regresión logística a 30 días el género masculino y el origen de la hospitalización por traslado de otra institución. Un autor, Linauer, observó de manera muy interesante que las estancias hospitalarias en exacerbaciones por EPOC varía de acuerdo al médico tratante, menor en el médico general y mayor en el médico familiar e internista. Diferencias
posiblemente asociadas a severidad y complejidad de cada paciente atendido. Este autor también se refiere a costos hospitalarios que varían de acuerdo al médico tratante, hospitalista, internista o médico familiar. Los costos globales también los diferenció para el EPOC exacerbado, moderado y severo. En la investigación adelantada por el doctor Caballero son entonces elementos a destacar. 1. Se presenta una introducción que orienta hacia el contenido del trabajo y lo que se quiere analizar y demostrar. Es coherente y con un muy buen análisis del problema. Se contemplaron los aspectos éticos para la investigación y la aprobación por parte del Comité de Ética respectivo. En material y método se explica la cohorte a analizar, su selección, sus criterios de inclusión y de exclusión para el análisis. Se definen con claridad las variables objeto de análisis, así como el desenlace principal. Se incluye la metodología para la recolección y registro de la información y el grupo de investigación que efectuará esa tarea, incluidos auditores especializados. Se explica dentro del análisis estadístico la verificación de la información sistematizada y metodología a utilizar para este propósito, con distribución de variables y cruces lógicos entre estas. Se presentan de manera clara las pruebas de análisis estadístico, las variables cuantitativas y variables explicativas. Existe claridad en el trabajo realizado, sus objetivos y en el desarrollo de la investigación. Es posible identificar el tipo de estudio, la muestra seleccionada con control de sesgos para el muestreo. Los resultados son presentados de manera concordante con los objetivos y mediante análisis multivariado se encuentra la asociación significativa de los reingresos con el género masculino y con los casos de traslado de pacientes provenientes de otras instituciones. La mayor fortaleza del estudio está en la muestra de 1.171 casos analizados y las 47 instituciones de atención médica incluidas alrededor del país. Aborda el tema de costos y las referencias bibliográficas son extensas, pertinentes, se consignan de manera adecuada acogiendo uno de los sistemas existentes para su presentación. Son completas y constituyen un soporte satisfactorio para la introducción al problema y para la discusión. En resumen, se trata de una investigación de alto interés médico, muy bien diseñada, y de atención de una patología cada vez más prevalente y para nuestro país constituye un trabajo innovador que amerita ser continuado mediante propuestas de estudios controlados, prospectivos que suministren información más amplia y complementaria a este trabajo pionero, tal como lo propone el autor. Doctor Andrés Caballero Arteaga, felicitaciones y sea usted bienvenido a la Academia Nacional de Medicina. Gracias. Excelente su presentación, doctor Casallas. Ha hecho usted un excelente análisis y complemento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y un comentario supremamente adecuado del trabajo del doctor Andrés Caballero. Muchas gracias. Bien, el quinto punto es posesión del doctor Caballero Arteaga como miembro correspondiente. Academia Nacional de Medicina de Colombia. Promete usted, doctor Andrés Caballero Arteaga, como miembro correspondiente de esta Academia Nacional de Medicina, cumplir con las normas institucionales que la rigen. Lo prometo. Si así lo hiciere, ella y la patria agradecerán su obra y en ella su nombre será enaltecido. Muy bienvenido, doctor Caballero, a esta ahora su academia.
Muchas gracias. Este es el diploma que la Academia Nacional de Medicina otorga a sus académicos. Es costumbre que este diploma sea entregado por el secretario perpetuo de la Academia. Doctor Humberto Rueda, por favor. Muchas gracias. Doctor Caballero, es muy honroso y satisfactorio para mí hacer la entrega del diploma que la Academia Nacional de Medicina de Colombia otorga a sus miembros. Dice así: República de Colombia, Academia Nacional de Medicina. La Academia Nacional de Medicina de Colombia ha conferido el título de miembro correspondiente al doctor Andrés Santiago Caballero Arteaga y les pide el presente diploma de acuerdo con los estatutos. Bogotá, 4 de octubre de 2018. Está firmado por el señor presidente y los demás miembros de la Junta Directiva. Mis felicitaciones, mi querido Andrés. Muchas gracias. Muchas felicitaciones. Señora. Perdón, disculpe. Bien. Este es el escudo de la Academia Nacional de Medicina. Este es lo que nos identifica a nosotros, académicos de esta academia. Todos lo portamos con un gran orgullo, todos lo portamos con un gran respeto y todos lo portamos con verdadero contento. Y es costumbre también de esta academia que sea la esposa del académico quien ingresa o el esposo de la académica que ingresa que lo coloque en su solar. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos. Muy bien. Ahora estamos invitados a una copa de vino. Damos por terminada la sesión. En verdad, doctor Caballero, que qué bueno que usted haya ingresado a esta academia. Felicitaciones. Desde hoy esta academia es su casa y desde hoy usted es académico y qué bienvenido. Muchas gracias. Se va a ir a